Gentileza de atendernos. Enrique, muy buen día. Te saluda Martín Varela desde Corrientes. Muy buen día, Martín. ¿Qué tal? Pero bueno, gracias por la compañía. Enrique, ayer yo escuchaba en el canal de streaming del Gordo Dan al presidente decir estamos en deflación en la Argentina. Y yo después me puse a pensar, ¿no? En virtud de que también se dio a conocer el índice de inflación es de 2,5, que evidentemente Milei está pasando por su mejor momento porque le habla a sus votantes o a la gente que simpatiza con lo que propone y les dice algo tan fuerte como esto, que para mí puntualmente desde lo científico-económico no es cierto, pero igual genera satisfacción en quienes lo escuchan. ¿Cómo ves el momento del presidente Milei? Bueno, es un momento muy parecido al de los 90, en el cual el gobierno decidió hacer una política basada en un optimismo fuertísimo, sí, proyectando todas las tendencias que eran favorables en aquel momento que tenían que ver con el 1 a 1, y dejando todo para después el resto. Es decir, un poco la teoría de los tres tiempos. Primero el tiempo económico, que en la visión de los libertarios se reduce al tema antiinflacionario, y la inflación, como es, según ellos, un fenómeno monetario, se refiere al control del déficit público, de la no impresión de moneda. sí. Entonces, todos los éxitos aquí, este es el centro. Mira, abrimos un diario o un medio, incluso los más críticos, y la mayor parte de las páginas están dedicadas precisamente a ese tipo de discurso. Paul Krugman, el premio Nobel, ganó un premio Nobel en aquellos años, Sí. Que un libro se llama Peddling Prosperity, que quiere decir invocando la prosperidad. Krugman ayer hace un artículo que es de lectura obligatoria, le recomiendo a todos, donde se despide de su columna del New York Times, que empezó en aquellos años, de los 90, diciendo qué es lo que pasa con este argumento. Que es un argumento que dice, bueno, vamos a avanzar, iba a haber una inflación de 1.700%, estábamos en una catástrofe, y vamos a avanzar, que estamos derrotando la inflación. Después vendrá el tiempo social, Sí. porque se va a valorizar los salarios. Ahí el salario está algo de mil y pico dólares, ¿no? Sí, sí. Y entonces proyectó a dólares lo que sería eso. Están ganando los jubilados mucho más en dólares, y además no necesitan más porque los jubilados viven de sus hijos y de sus nietos y de otras personas. No podrían vivir con 300.000 pesos. En consecuencia es que tienen otros ingresos. Entonces que aguanten, porque todo eso va a mejorar. Y después de ese tiempo social vendrá un tiempo político, porque vamos a una fuerza política que va a archivar para siempre a los partidos tradicionales y a la casta inmunda legislada fiscal, y van a desaparecer, porque si precisamente los éxitos económicos arrastrarán un derrame social, y eso acompañará la construcción de un nuevo escenario, de un nuevo orden político. ¿Y qué te dice tu experiencia, Enrique? Porque la verdad, eso es lo que se plantea desde el oficialismo, pero evaluando todo lo que se dice desde el oficialismo y el escenario que muestran las demás fuerzas políticas, ¿qué te dice tu experiencia de lo que puede llegar a pasar en el 2025 y en el 2026? Yo veo, por ejemplo, que el votante que antes se identificaba con Macri, hoy prácticamente se ha trasvasado automáticamente a La Libertad Avanza, y que el más complicado es quizás Mauricio Macri para mantener la fuerza política del PRO. En algún momento negociaba con fuerza porque lo hizo presidenta Milei, pero ahora da la sensación de que el gobierno ya no se muestra tan interesado en complacer a Macri y comienza a manejar su propia agenda. No, pero yo creo que eso no es lo que está pasando. Si uno mira las encuestas, no es eso. Por supuesto estará siempre un grupo de encuestadores que casi siempre ha sido el mismo, Sí. que dice que tiene 57-60% de que... Pero la verdad de las cosas es que no ha variado mucho la intención de voto. Macri tiene Milei tiene un 34-35%, le suma un 25% cómodo de votantes independientes, ex radicales, peronistas, y sobre todo del PRO, y con eso suma, si se llegaran a unir todos y hubiera una elección presidencial y él fuera candidato, habría allí 55% de los votos. Y el peronismo, ¿no es cierto?, tiene un 30%, que lo que tenía siempre, que en una polarización, sobre todo en la provincia de Buenos Aires,
puede llevar a un empate en la provincia, con lo cual le alcanza para tener el 40. Eso es lo que hay, no ha variado mayormente. Una cosa es, lo hemos comentado muchas veces, Martín, hay tres dimensiones. Una es la imagen de los candidatos, la confianza en los candidatos. Sí. Ninguno tiene un saldo positivo, ni Milei. Digamos, todos tienen 50-50 en el mejor de los casos, que son los gobernadores y Milei. No hay ningún gobernador por debajo del 49-50%. Ahora, eso es la imagen. Después está el soporte político, que depende de que haya elecciones, cómo son las coaliciones, si se unen y no se unen. Imagina la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Una elección de gobernador, que no es ahora, porque ahora habrá elección de diputado nacional. Entonces, imagínate todo el peronismo unido versus la Libertad Avanza y dividido de Massa y dividido de el PRO. El que se divide pierde. La provincia de Buenos Aires la ganó Bullrich a Cristina Kirchner porque surgió Randazzo, surgió Massa y porque iba dividido la elección, había tenido la elección interna en la discusión del diputado nacional. Bueno, entonces, dividido el peronismo, perdió la elección por poco. Ahora, unido el peronismo, una elección de ambas fuerzas unidas, con Cristina Kirchner candidata a diputada nacional y Esper candidato a diputada nacional, dividido, roto con la relación con el PRO. Depende mucho de cómo se articule en estas semanas, meses que vienen, muy rápidamente, diría a marzo, cómo se articulen las coaliciones. Si definitivamente el PRO decide rescatar su identidad y reacciona frente a lo que ve como una humillación por parte de él, la Libertad se va a dividir en el centro. Y si se divide, va a perder. ¿Y dónde va a perder? La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires desequilibra muchísimas cosas. Ganará muy bien en Corrientes, pero si logra reconstruir ECO con todas las fuerzas políticas, si no hay ningún candidato liberal, por ejemplo, no hay ningún candidato apoyado por el gobierno nacional, todas esas cosas son difíciles que ocurran. Enrique, buen día, le habla Diego Romero. Dos preguntas. ¿El PRO es la UCD de Menem? ¿Y este peronismo, parafraseando un poco a Berbisky, es el peornismo? No, en primer lugar hay 5 peronismos, por lo menos, muy distintos entre sí. Hay un peronismo, claramente, que es la Cámpora y sus aledaños. Hay un peronismo de las provincias del NOA y del NEA, que tiene una identidad diferente. Hay un peronismo sindical que se apresta a ponerse de acuerdo con el gobierno en muchos temas. Y hay un peronismo, le podríamos llamar del conurbano, que es en parte la Cámpora, pero que son los varones del conurbano, que realmente es el 38% del electorado nacional. Entonces, son peronismos distintos, con lógicas distintas y muy diferentes. Así como hay 5 radicalismos, porque hay un radicalismo del Comité Nacional, que añora los tiempos inclusivos del Comité Nacional, porque no va más hace meses. Hay un peronismo de los gobernadores. Hay un peronismo, hoy se va a reunir, por ejemplo, por el Comité de Ética del Radicalismo para expulsar a los famosos 4 diputados traidores. Y ahí tienen otro radicalismo, que es un radicalismo, yo diría, de raíces alfonsinistas y de alguna manera cercano al PRO en la provincia de Buenos Aires, pero no en la capital federal. Y me parece a mí que son 5 radicalismos. Hay un radicalismo que gobierna y otro que no gobierna. El radicalismo que gobierna, el gobernador, el intendente, que gobierna, tiene compromisos con su gente y le va bien. Y entonces no va a romper nunca con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque se debe a sus ciudadanos, a sus votantes. El radicalismo que no gobierna, ¿no es cierto?, que está en la oposición, en provincias donde jamás era gobierno, o en la capital federal, por ejemplo, estará siempre una posición intentante que rompa pero no se doble. No son diferencias ni siquiera de ego, son diferencias de la aplicación pura y dura del teorema de Bernoulli. Enrique, la última, y aprovechando tu gentileza, te pedimos un poco de síntesis porque tengo las noticias encima. Para vos, entonces, el votante que definió la elección presidencial no ha cambiado mucho en proporciones y el gobierno necesita de sus aliados. Necesita de sus aliados. El gobierno es fruto de una alianza electoral, no de gobierno, jamás funcionó. Incluso la propia alianza esa ha perdido 100 altos funcionarios
Ujú. Ya, funcionarios que son ministros, por ejemplo, el caso de la FIP o el caso Ritondo, son dos casos que van a estallar en estos días, que tienen que ver con la decisión de la FIP de cobrar impuestos a Mercado Libre y a Despegar. Exclusivamente con eso, no son los influencers, ni los streaming, ni nada, es el caso Mercado Libre. ¿Para qué va a ser el caso Toyota? Hay muchas experiencias extraordinarias en la Argentina, empresarias que no pagan impuestos, y pretendió la señora Mirrati, que era muy seria, es la socia principal de Litvin, los mayores tributaristas de la Argentina, son gente muy seria, pretendió cobrar impuestos de empresas que no pagaban impuestos. Entonces me parece que eso va a generar una ruptura cultural adentro de la libertad avanza, como el caso Cuellar y como el caso de Ritondo, que evidentemente no está en los diarios, porque podemos comprender perfectamente, pero Sí, va a sí. estar absolutamente en todas las redes de un momento a otro. Entonces todo eso rompe el éxito de la batalla cultural. Buenos resultados, extraordinarios en materia económica, insuficientes pero buenísimos. En política está todo en el aire. Perfecto. La batalla cultural es una guerra. Buena síntesis. Enrique, te mandamos un abrazo enorme desde Corrientes. Gran abrazo para todos. Suerte. Enrique Zuleta Puseiro, titular de la consultora OPSM. Pausa y ya venimos. De tanto esperar.